Dice por ahí el compañero Sartre, hablando de la mala fe, y en la página 107 arranca, dice sobre la mentira. A menudo se la asimila a la mentira. Se dice indiferentemente a una persona que da pruebas de mala fe o que se miente a sí misma. Aceptaremos que la mala fe sea mentirse a sí mismo, a condición de distinguir inmediatamente el mentirse a sí mismo de la mentira a secas. ¿Me seguís? Se admitirá que la mentira es una actitud negativa, pero esta negación no recae sobre la conciencia misma. Escucha bien, no apunta sino a lo trascendente. La esencia de la mentira implica, en efecto, que el mentiroso esté completamente al corriente de la verdad que oculta. Ahí viene la frase, no te hagas el boludo, que es una frase sumamente nuestra. Y es así, porque tenés que hacerte el boludo con alguna información que tenés adentro y sin embargo lo que estás diciendo la contradice. Es decir, estás obrando de mala fe. Bueno, estoy leyendo Broly y tengo muchas tribulaciones con Broly. Daniel Feierstein, Pandemia, muy reciente, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Pues sabés que, Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? Buen día. Bien, bueno, no, quería contarte esto. Quizá el enfoque del tema de la mentira y la mala fe sea lo suficientemente claro como para que un animal como yo lo entienda. Pero quería decirte que menos mal que esto es un libro y no una conferencia. ¿Por qué digo esto? Porque usás un lenguaje académico bien preciso, pero que es complicado de leer. Complicado. Por eso digo que menos mal que se trata de un libro. Podés parar, volver atrás y releer. Si fuese en una conferencia, mamma mía. Bueno, hay una serie de preguntas en la página 18 del libro que justifican el libro, pero que están más o menos resumidas en la contratapa. ¿Qué tipo de sociedades se encontraron con el virus? ¿Y cuáles fueron las respuestas que pudieron implementar? ¿Qué pesadillas, sueños y posibilidades despertó esta crisis? ¿De qué modo quedaron en evidencia las particularidades del margen latinoamericano en este escenario? ¿Cuáles fueron las respuestas del Estado y la sociedad argentinos en esta situación de crisis? ¿Cómo construir un balance de todo lo vivido que sea capaz de incidir en un proyecto de comunidad? Esto está en la contratapa del libro Pandemia de Daniel Feierstein. ¿Cómo has hecho para escribir esto? Bueno, contame todo, desde el principio y como quieras. Todo es muy difícil, pero bueno, ¿no? Bueno. A ver, sí. Tomo varias de las cosas que decís. Y sí. Por un lado, estas preguntas que tal cual identificaste son como el nudo del libro o de lo que se propone el libro, sí. Tenían que ver con correrse un poquito de esta idea de qué generó la pandemia, ajá, como si fuera algo absolutamente alienado, una cosa, un marciano que apareció y sí, decir, bueno, en realidad la pandemia se encontró con lo que éramos antes de la pandemia. Claro. Y entonces sí, para entender la respuesta a la pandemia tenemos que entender qué éramos antes, muy porque bien, eso que éramos fue lo que respondió a la pandemia, digamos. Claro, ¿no? Claro, porque no somos como somos por la pandemia, somos como somos con la pandemia. Es que fue un espejo, lo que pasa es que, claro, por ahí no nos gusta mucho lo que ese espejo mostró. Sí, ¿no? Sí, claro. Un espejo tremendo que nos sí, mostró en una situación catastrófica, disruptiva, que nos cambia toda la vida, bueno, cómo reaccionamos, ¿no? Ahí aparece la negación, que también está en el Broly. Tal cual, y que son respuestas que muchas sociedades se han dado ante fenómenos de este tipo. El asunto es qué es lo que podemos hacer con eso, ¿no? Sí. Y en algo interesante a mí me
Me gustó mucho para pensar justamente la discusión sobre la negación, la mirada de Sartre, ¿no? Porque podríamos decir que Freud, pese a la brillantez con que distingue y descubre estos distintos procesos de negación, de alguna manera es un poco más piadoso, ¿no? Y entonces, como que Freud dice, bueno, finalmente estamos tratando de protegernos, y es un proceso, un mecanismo de defensa que busca claro. que nuestra subjetividad no se vea va por el camino de la justificación. Sí, de alguna manera, no sé si la justificación, pero aunque sea de la comprensión, que no está mal, por eso también Freud está en el libro, ¿no? Sí. Pero después viene Sartre y le dice, sí, pero hay otro componente ahí, o sea, es cierto que puede ser que necesitamos protegernos y todo esto, no es que lo va a negar de ninguna manera. Freud dice, todo ese proceso sin duda existe, pero hay también otra cosita, ¿no? Y ahí es cuando el término de fe es tan interesante, ¿no? Que es, hay esto como una creencia en que las cosas tienen que ser de determinada manera, porque no quiero que sean de otra manera. Y entonces ahí es donde esa fe se hace mala fe, en el sentido de decir, bueno, como yo no quiero que las cosas sean así, bueno, vamos a mentirnos todo lo necesario para que no aceptar que las cosas son así, pero en esa mentira, dice, bueno, hay un nivel de egoísmo, hay una búsqueda de que las cosas sean como quiero que sean, que no solamente me está protegiendo de algo que me cuesta mucho aceptar, sino que también me está permitiendo seguir haciendo una fiesta, seguir haciendo las cosas que tengo ganas de hacer, aunque sé que no las puedo hacer, ¿no? Claro, esto de sé, ¿no? Esto del conocimiento, porque por ahí aparece ese concepto de la ignorancia. Ante la ignorancia, en realidad no puede haber mala fe. Lo que hay es ignorancia. Y si hay ignorancia, tampoco hay mentira. Exacto. Claro. Y lo que va a decir Sartre es cuidado con esto, que tiene que ver con un concepto que Freud había trabajado, que es la disociación, y que lo trabajó más Lacan, que tiene que ver con esto de lo sé, pero aún así. Eso no es que no lo sé. Es como aquel tipito o tipita que sabe cuáles son las consecuencias del COVID, pero no cumple con ninguno de los protocolos. Tal cual. Esto es mala fe. Sí, y se convence a sí mismo. Se convence a sí mismo de que no es tan importante, de que en realidad están exagerando, de que lo quieren joder, pero en ese se convence a sí mismo. Hay un saber por debajo, o sea, es como decía, no hay una ignorancia. Exactamente. No puede alegar ignorancia. Exactamente. Lo sabe y por eso lo rechaza, porque si no lo supiese, no lo rechazaría. Este es el procedimiento más difícil de enfrentar y de alguna manera también más perverso que juega ante muchas situaciones, ¿no? Porque es esto de, al que realmente no sabe, uno le puede explicar o lo puede disculpar, pero acá hay algo más que el no saber, digamos, ¿no? Hay un saber y pese a eso tratar de convencerse de que no. Ahora, esta conducta aviesa viene de otras partes, viene de otro lado, no surge con la pandemia. No, esto es lo que decíamos, estas formas tienen mucho que ver con, yo lo llamo, no me quiero poner, como decía, más difícil y en tono libro, pero yo lo llamo formas de subjetivación, ¿sí? Que tiene que ver con esto de cómo construimos nuestra identidad, nuestro modo de ser, nuestra relación con el mundo, y eso ha ido cambiando los últimos 30 o 40 años. En una dirección cada vez de un mayor egoísmo y de un mayor encierro en nuestro deseo y nuestra necesidad, nuestro como individual, o mi deseo, mi necesidad. Y esto, claro, ante una situación como una pandemia que requiere tanto la acción colectiva, la colaboración, se transforma en un obstáculo
impresionante, Claro, porque claro, si cada uno está pensando, que lo vimos mucho en las reacciones ante las restricciones de no me jodan a mí, digamos, ¿no? O sea, yo quiero que lo mío se habilite, no me jodan a mí, sin mirar, bueno, por ahí el reclamo tendría que ser, yo quiero que a mí me ayuden también, pero si no se puede, no se puede. Claro. Sí. No, bueno, yo a medida que te voy escuchando y voy entendiendo, ya no puedo alegar ignorancia, por ejemplo, ¿no? Pero aflojo un poco el carácter académico que le di a la lectura en un principio, hace nada más que 5 minutos que estamos conversando, pero aflojo un poco eso, porque también creo que dentro mío hay un espíritu de negación. Entonces, cuando estás leyendo algo que te devela una incógnita, que no es solamente una incógnita social, sino propia, particular y personal, ahí entonces te pones un poco más en difícil y empezás a mirar la lectura como, bueno, esto es bastante difícil de leer, y me parece que hay un componente de rechazo en mí. Mirá, estoy haciendo autoanálisis. ¿Vos sabés qué económico que es esto? Es maravilloso esto. Hacer autoanálisis por radio es muy lindo. No, pero digo, me parece que hay también una dificultad que pongo yo, porque en realidad no quiero enterarme de esto de la negación y de la mala fe. ¿Qué decís? Es que la propuesta del libro es poder pensar que estamos adentro de ese proceso. Ahí o sea, está. la negación es una conducta humana, la mala fe también, la disociación también. Y la negación es una conducta muy difundida, podríamos decir. Ahora, la propuesta del libro no es eliminemos la negación, sino es tratemos de identificarla para hacer algo más productivo con eso. Claro, reconozcámosla. El primer paso, porque todos vamos a tener conductas negadoras de distintos tipos, ¿sí? Pero ante una circunstancia de este tipo es imposible todo el tiempo estar pendiente y tener claro lo que está ocurriendo, porque no se lo banca nuestro sistema psíquico. Eso es. Entonces, reaccionamos con formas de negación. El problema es que por lo general, ante una circunstancia de este tipo, esas formas de negación terminan siendo muy dañinas, nos hacen hacer cosas que no tenemos que hacer. Entonces, hacer algo con la negación es poder, como decís vos, identificarlo, poder decir, bueno, la verdad que yo me estoy haciendo el piola con esto, me estoy creyendo que esto no me va a tocar, tengo una actitud omnipotente, estoy yendo a lugares que no tendría que ir porque ya me cansé, porque no aguanto más, porque bueno, o volviendo a lo que te decía recién y al libro, bueno, esto es muy complicado. Entonces, es muy complicado, entonces, es que te iba a decir, no es tan complicado. Claro. Esto es muy complicado, más vale lo dejo y me pongo a leer una novela, qué sé yo. Tal cual, no sea cosa que me hagan pensar de algo que no quiero pensar. No. Qué maravilla. Bueno, esto de el descubrimiento de cuestiones que hacen a la vida del ser humano es una cuestión cotidiana también, pero a veces preferimos negar porque sería bastante pesado estar todos los días admitiendo que uno va negando cosas todo el tiempo durante su vida. Entonces digo, bueno, a veces también dejamos el libro en la mesita de luz, casi te diría como para protegernos, ¿no? Bueno. El problema es, claro, en qué circunstancias, porque tal como decís, en la vida en general negamos muchas cosas y muchas de las cosas que negamos, o algunas de las cosas que negamos, de alguna manera está bien, o sea, es un mecanismo protectivo que no sirve en muchas circunstancias. Ahora, ante una pandemia, ese es el problema, se vuelve muy dañino el sistema de negación. Entonces ahí es donde tenemos que parar la pelota y decir, esto no lo podemos negar. No es que no podamos negar nada en
en la vida, digamos. Bueno, muchas cosas sí, uno niega lo que le pasó con una separación o con un conflicto, bueno, y a veces eso le hace bien, digamos, porque tiene que seguir adelante. Y bueno, y hay cosas que no se quiere decir a sí mismo y no se las dice nunca, y no pasa nada muy grave. Ahora, en este caso sí, digamos, ¿no? Porque esa negación nos pone en peligro nuestra vida y la de seres queridos. Entonces, bueno, momento de parar la pelota y decir, no, momento, con esto no podemos joder, ¿no? Daniel, no, estaba pensando, en principio te digo que fui a salto de mata con el libro, todavía no lo leí todo, pero la sensación que tengo es que es un libro que no ofrece recetas, solo ofrece miradas y análisis y un balance, como dice en su tapa, social y político de la crisis del COVID-19. Pero me da la sensación de que no hay que esperar recetas aquí. No, sería muy fácil, digamos, el facilismo de decir, vamos por acá, digamos. La idea es justamente poner sobre la mesa algunos elementos. Por ahí te enredaste con la negación, que no viene nada mal. Vamos a ver cuando sigas avanzando y vamos a ver qué pasa con la proyección y con la paranoia y con otras cosas que aparecen. No quiero. La idea es ponerlo sobre la mesa para permitirnos pensar. Está bueno. Daniel Feierstein, Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Bueno, acá tengo tu libro y una dedicatoria muy linda. Bueno, Daniel, ¿algo más que quieras agregar sobre esto? Bueno, por supuesto podés agregar todo el libro, pero digo, algo que te parezca así, pues, saliente. No, por ahí plantearía un punto con lo que vos decías, que el libro no plantea recetas, sí tira un tema sobre la mesa, más allá de identificar todas estas cuestiones, que es la importancia del principio precautorio, ¿no? Esto es, cuando viene una situación que no conocemos, que no tenemos ni idea del daño que nos puede hacer, porque todavía se está descubriendo, bueno, es muy importante entender que lo que desarrollamos los seres humanos ante eso es el principio precautorio, que es imaginemos la peor situación y tratemos de actuar ante esa, porque si no, si se llega a dar la peor situación y no la tenemos en nuestro horizonte, y que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Esto se puede volver más y más catastrófico, ¿no? Así que diría que es el único elemento que el libro sí tira, como decir, bueno, esto es algo que no podemos ignorar, digamos. Después hay que analizar todo lo otro que pasa, ¿no? Sí, al margen de bueno, me estoy acordando ahora de un viejo amigo que era comandante de aerolíneas. Y entonces un día en la charla me preguntó, ¿y vos qué harías durante una emergencia? Le digo, seguramente si no tengo entrenamiento durante una emergencia me desespero y hago 10.000 pelotudeces que no debería hacer. Entonces él me dijo, como una metáfora desde ya, lo primero que hay que hacer si estás volando y tenés una emergencia es pedirle un café a la azafata. Digo, bueno, nosotros no le hemos pedido un café a la azafata. No, esta pandemia nos cayó así. Pensar. Claro, y no hemos pensado mucho. Está muy bien. Creo que es el eje, es parar la pelota. Pelota. Creo que pedir el café significa eso, ¿no? Paremos la pelota, miremos alrededor. Claro. A ver. Para actuar de la mejor manera. Tal cual. Listo. Daniel, abrazo grandote y muchísimas gracias. Otro abrazo, siempre un placer. Igualmente. Lo escuchaste a Daniel Feierstein y escuchaste de su libro, Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. ¿Y dónde lo escuchaste? Y aquí, en el desconcierto.